Entonces, la clase de hoy solamente es un repaso general de, sobre todo lo último que habíamos visto, que era el campo eléctrico para poder ejercitar, ¿ya? Entonces, para eso vamos a buscar, vamos a presentar lo siguiente. Vamos a recordar un poco qué era el campo y qué era la fuerza, recordando que la fuerza es la ley de Coulomb y era simplemente la interacción entre dos cuerpos, entre dos cargas en este caso, que tienen una cierta distribución positiva o negativa e interactúan entre ellos. Y tiene que haber una distancia entre los dos cuerpos. A diferencia del campo, que es simplemente lo que nosotros sentimos respecto a una carga en una cierta posición. La posición a la que vamos a estar respecto a la carga es el R, que no necesariamente se puede sacar de una manera simple. Uno podría obtenerla de muchas formas, dependiendo de coordenadas, de distancia entre dos puntos y el valor de la carga que genera ese campo. Y la constante que ya la conocíamos, que es la constante de Coulomb. Para eso vamos a partir con un ejemplo muy sencillo, que sería el siguiente. Déjenme buscarlo donde estaba. Acá. Entonces vamos a tener primero dos cargas. Vamos a escribir acá. Vamos a usar otra hoja cuadricular. Y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener dos cargas. Una que va a ser Q1. Vamos a poner de 10 nanocoulomb. Microcoulomb mejor. Y otra que va a ser de una carga 2. 5 microcoulomb. Ya sabemos lo que es la abreviación micro. Un 10 elevado a la menos 6. Y se encuentran en las siguientes coordenadas. La Q1 la vamos a considerar en el punto 0, 0. Y la Q2 la vamos a considerar en el punto 3, 0. Del sistema de coordenadas. Esperemos un momento. ¿Ya? Entonces, tenemos estas dos cargas en las coordenadas 0, 0 y 3, 0. Y lo que vamos a hacer es calcular a ver cómo lo podemos inventar para que lo podamos considerar. Calcular la fuerza eléctrica entre las dos cargas. Primero vamos a partir con la fuerza eléctrica. Entonces lo que necesitamos saber es la relación que hay entre las dos cargas, la Q1, la Q2 y la distancia que hay entre las dos. ¿Qué es lo que pasa? Que lo primero que tenemos que hacer como paso 1 es orientar a estas cargas. ¿Qué quiere decir? Poner las coordenadas para poder sacar la distancia. Q1 se encuentra en este caso en el origen, 0, 0. Y Q2 se encuentra en el 3, 0. Entonces tiene un valor 1, 2, 3. Ahora, esas dos cargas van a haber una distancia, que desde este punto hasta este punto, que es el R. En este caso es sencillo porque solamente está en una dirección. Pero puede ser que esté en dos dimensiones, que después vamos a hacer un ejemplo. Entonces ese R ya no va a ser muy simple de obtener. En este caso el R es simplemente 3, porque es la distancia que hay que recorrer para llegar de un punto a otro. Es la diferencia en las coordenadas. Recuerden que la distancia se puede obtener simplemente por la diferencia de las coordenadas X y las coordenadas Y, al cuadrado y en raíz. En este caso, las coordenadas en X del primer punto, vamos a llamar que este es el punto origen, el punto verde, podríamos considerar que son el valor X y el valor Y. Las primeras, el X1 y el Y1. Y tenemos que restarlas con los valores del siguiente punto, que es el final o inicial. En X sería un 3 y en Y sería un 0. Y ahí yo obtendría los valores.
Independiente que sea el 3 primero o el punto de la carga 2 o el carga 1 primero, al elevarse al cuadrado elimina ese valor del signo. Entonces simplemente yo tendría ahí 9 más 0 al cuadrado. Y eso nos daría 3, que es lo que habíamos dicho, que es la distancia entre los dos puntos. Pero visualmente es fácil porque nuevamente están en una sola coordenada. Los dos puntos. Entonces esa es nuestra distancia, R, pero nosotros necesitamos el R cuadrado para recordar la fórmula. Entonces, la constante, hay que recordarse que aproximadamente es 9 por 10 elevado a la 9. En la prueba puede ser que yo le dé el valor preciso o la aproximación. Siempre como en las preguntas del control se les va a dar los valores. Y va a tener ese valor. Y en este caso con las unidades. Las cargas, como recién habíamos dicho, la Q1 va a ser 10, pero es micro. Un micro elevado a la menos 9 coulomb. Y la segunda es 5 por 10 elevado a la menos 6, porque esta es micro coulomb también. Y todo eso dividido por R cuadrado. En este caso es 9. Y ahí tendríamos valor. Entonces habría que multiplicar, tener la calculadora correctamente y encontrar el valor de la fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros quisiéramos calcular ahora el campo de las mismas dos cargas, vamos a considerar acá está el eje Y, acá está el eje X. Entonces tenemos este punto que está en las coordenadas 0, 0, 1, 2, 3, y este está en las coordenadas 3, 0. Cuando nosotros lo referimos a calcular el campo, tenemos que entender que tenemos que calcular el campo de una de las cargas. Puede ser, por ejemplo, vamos a inventar que queremos calcular el campo en este punto, en las coordenadas que son 2, 2. Y en ese punto queremos calcular el campo total. ¿Qué es lo que habíamos hablado? Que esta partícula va a generar un campo. Ese campo se va a propagar y el punto donde estamos lo va a sentir con una cierta fuerza, con un cierto valor. Ese valor va a depender de la distancia y de la carga que lo genera, como habíamos dicho. Pero también va a sentir el campo de esta carga, adicionalmente. A menos que digamos la pregunta que queremos calcular el referente a una carga en particular. Entonces el campo que siente el observador, el punto donde estamos calculando, es la suma de los dos. Y tenemos que calcular. ¿Qué es lo que pasa? Que las distancias no son las mismas. Tenemos que calcular la distancia que hay desde acá hasta acá y la distancia que hay desde acá hasta acá. Porque cada uno va a tener un campo distinto. El campo de la primera carga va a ser simplemente la constante por la carga partido en R1, ponemos, al cuadrado, donde esto es R1. Mientras que el campo 2 va a ser la constante por la carga 2 partido en R cuadrado. R2. También habíamos dicho que ese era el valor. Era el valor, al fin y al cabo, en valor absoluto, de que son vectores. Entonces, nuevamente, tendríamos que descomponer después las soluciones. Entonces vamos a hacer este ejemplo paso a paso. Primero calculemos la magnitud. La magnitud del campo, entonces simplemente es la ecuación que está acá, que es la que está acá, y los valores es lo que habíamos nombrado. Q1 vale 10 microcoulomb y el Q2 5 microcoulomb. Lo vamos a anotar acá. Q1 10 microcoulomb y Q2 5 microcoulomb. Vamos a verificar si están bien.
y las coordenadas a las que correspondían. Este es Q1 y este es Q2. Ahora, para calcular el campo 1, lo voy a poner en morado, el valor que va a tener va a ser la constante, que va a ser aproximadamente, vamos a poner que nuevamente que es 9 por 10 a la 9. Por las unidades, que son newton por metro cuadrado partido en coulomb cuadrado, por la carga 1, que está a la micro, dividido por la distancia. Y ahora habría que calcular cuánto es la distancia. Nosotros tenemos que darnos cuenta que de aquí a acá hay 2 unidades y de acá a acá hay 2 unidades. Entonces podríamos calcular por Pitágoras. Hay un triángulo ahí que uno puede observar y podríamos entonces calcular la distancia, un triángulo rectangular, por medio de Pitágoras. O también usar la ecuación que habíamos dicho de distancia entre dos puntos, que es exactamente lo mismo, es la misma idea. Entonces la distancia en este caso, si queremos sacar R1, R1 va a ser simplemente la raíz de 4 más 4. Y eso estaría dando la raíz de 8, que sería 2 raíz de 2. Entonces tenemos la distancia. Si lo despejamos en la ecuación, entonces nos va a dar un 9 por 10 elevado a la 9 por un 10 por 10 elevado a la menos 6 dividido todo eso al cuadrado. 4 por 2, que lo estaría dando el 8 que había. Ahora simplemente habría que reemplazar, multiplicar las ecuaciones para poder obtener el resultado del campo. La magnitud, que es el valor que va a tener este campo. Profe, disculpe, ¿por qué es 8? ¿Sí? La distancia está al cuadrado. Aquí. Es R cuadrado. Vale, gracias. Entonces el R, ¿cuánto vale? El R es 2 raíz de 2. Y al cuadrado te va a quedar un 4 por 2. O, fíjate que acá está el R. Y era raíz de 4 más 4, que es raíz de 8. Y al cuadrado se va la raíz y te queda solamente 8. Es raíz al cuadrado, no es la raíz. No es la distancia. Es la distancia al cuadrado. Por eso es tan grande. Uno diría, ¿cómo va a ser 8? Porque está al cuadrado. Ahora, entonces simplemente tendríamos que multiplicar, resolver la ecuación. Sería 9 exponente 9 por el 10 por eso y dividido en 8. Entonces lo da como resultado 11.250 newton. Partido en coulomb, porque son unidades de campo. Entonces ahí ya tenemos por lo menos el primer resultado. Podríamos dejarlo en kilos, porque está en orden de los miles. Podríamos perfectamente dejarlo como en kilonewton, partido en coulomb, pero también lo podemos dejar de esa forma. Ahora podríamos hacer exactamente lo mismo para calcular el campo 2. Entonces el campo 2 va a ser simplemente la misma constante por el valor de la carga, que en este caso es 5 micro coulomb, dividido por la distancia. Pero ahora la distancia es el verde que está acá. Podríamos hacer este triángulo que está acá para obtener el valor. Esta distancia va a ser 1 y la otra distancia era 2. Entonces por Pitágoras, R2 va a ser simplemente 1 al cuadrado, que es 1, más 2 al cuadrado, que es 4. Y eso estaría dando raíz de 5. Como el R2 está al cuadrado, entonces simplemente es 5. Y ahí obtendríamos ahora el valor. Entonces,
haríamos exactamente lo mismo. Y lo estaría dando como resultado. A ver. 9 y el otro daba. Nos estaría dando 9000 Newton partido Coulomb. Y este era un 9. Está mal escrito. Ahora tenemos el valor de los dos campos. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo dibujo el punto donde estaba observando esto, voy a volver a hacer los ejes coordenados. Ese eje Y y este el eje X. Y voy a poner las coordenadas un poco más pequeñas para visualizar. Eran en 3 y el punto era el 2, 2. Estaba acá. Acá está el punto de observación. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese punto, entonces yo siento un campo que viene desde esta dirección, que es de la carga 1. Entonces ese campo puede ir hacia la carga o fuera de la carga, dependiendo de si la carga es positiva. Como es positiva, entonces nosotros consideramos que va fuera de la carga. Y también vamos a sentir una del campo de la carga 2, que se origina desde acá. Como la carga también es positiva, entonces va hacia afuera de la carga. Y ahora yo quiero calcular el total. La carga total, ¿cuánto vale? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos un zoom, los vectores no era simplemente llegar y sumar, porque había que moverlo para poder obtener el que se desplaza, que es la clase de vectores que habíamos hablado, para obtener la suma, que está ahí. Ese sería el E1 más el E2, que era calcular las magnitudes, para poder como tener una idea hacia dónde va. Pero nos damos cuenta que igual hay que descomponer estos campos. Entonces eso es lo que hay que hacer, descomponer tanto en el eje X como en el eje Y para obtener los resultados. Entonces, vamos a considerar primero el campo de la carga número 1. La carga número 1 lo que vamos a hacer es descomponer. Y para eso tenemos que saber cuánto es el ángulo que hay acá. Porque para poder saber la descomposición tanto en el eje X como en el eje Y. Y nos damos cuenta que como miden exactamente la misma distancia el eje X como el eje Y, la del punto, o la diferencia entre los dos, el ángulo es 45 grados. Entonces, van a ver dos valores. E1 en el X y el campo 1 en el eje Y. Y van a ser el valor del campo y van a ser dependiendo de sus coordenadas. En el eje X, si nos damos cuenta en el ángulo, que lo voy a pintar acá, este ángulo, el eje X es el cateto adyacente. Entonces, como el adyacente es el coseno. Coseno 45. Y el otro va a ser el seno. Ya habíamos hablado de descomposición y habíamos hecho ejemplos en la parte de vectores. Entonces ahí está la componente. Y simplemente habría que reemplazar. Y ahora habría que hacer exactamente lo mismo con el campo 2. Tanto en el X como en el Y. Van a ser los valores del campo que ya los tuvimos. Y ahora simplemente habría que descomponer. Y para eso tendríamos que calcular este ángulo que está acá. O, porque ahí va a haber un problema, que habíamos hablado de que ese ángulo no cumple las reglas de los ángulos normales que nosotros conocemos. Porque realmente el ángulo se calcula este, que está acá. Pero igual vamos a necesitar, de cierta manera, el ángulo que está acá. Vamos a llamar a este alfa y a este beta. Entonces, igual, para calcular beta necesitamos el alfa o usar el alfa simplemente.
Y para eso tenemos que usar este triángulo que está acá. Que este cateto mide 2 y este cateto mide 1. Entonces, como tengo los catetos, yo puedo calcular la tangente. La tangente de alfa va a ser simplemente el cateto opuesto partido en 1 por el cateto adyacente. Con colores. Este es el cateto opuesto, que es la definición de la tangente, dividido por el cateto adyacente. Y ahí tenemos la tangente del ángulo. Entonces eso nos va a dar como valor 2. Y tenemos que fijarnos en lo siguiente. Como tenemos que la tangente del ángulo es 2, tenemos que calcular el arco tangente, o tangente a la menos 1, que habíamos hablado en clase también. Eso lo va a dar que el ángulo es simplemente tangente a la menos 1 de 2. Y habría que usar la calculadora. Verificar que está en senos, o está en grados o en radianes. Para eso simplemente usar el seno de 90 y le tiene que dar 1. Y usar el shift tangente, ahí lo va a aparecer un tangente a la menos 1 de 2. Y los va a tirar el ángulo. Como resultado, en la calculadora aproximadamente es 63,43. Entonces ese es el ángulo. Ahora que tenemos el ángulo, hay que recordar que tenemos que calcular beta. ¿Por qué? Porque si usamos alfa, nos va a dar que la componente y la componente X van a ser positivas. Porque es un ángulo que está en el primer cuadrante. 63 está en el primer cuadrante. Tanto seno como el coseno es positivo. Pero realmente no es positivo, porque si nos damos cuenta, el X va en la dirección opuesta. Va hacia acá. Entonces tiene que dar negativo. Y eso se obtiene con el ángulo real, que sería 180, porque es un ángulo extendido, y restarle los 63,43. Y nos da como resultado que el beta es 116,57. A lo que voy, de nuevo, si yo calculo el seno y el coseno de 63,43, los resultados que van a dar van a ser los siguientes. Voy a calcular seno de 63,43 me da 0.8943 y el coseno de 63,43 me da 0.4472. Si calculo el seno de 116,57 o el coseno de 116,57, voy a obtener lo siguiente. Exactamente el mismo valor en y, porque es el seno, pero negativo en el x. Y es lo que le estaba diciendo, que es un cambio de signo. Y solamente por el ángulo que usamos correctamente. Entonces en el campo, yo tengo que fijarme que es beta, no alfa. Hay gente que ocupa alfa y después arregla ese del signo, pero correctamente el que se tiene que usar sería en el caso del x, tenemos que usar el coseno, pero de 116,57. Y para el caso de la componente y, el seno de 116,57. Y ahí obtendríamos el campo. Entonces el campo, vamos a calcular aquí, vamos a escribir el campo 1, es simplemente el campo 1 en X, y vamos a poner que está la coordenada de X, más el campo 1 en Y, en la coordenada Y. Y eso lo daba como valores, y habría que reemplazar simplemente entonces los números. Calcular el coseno de 45 y multiplicarlo por la magnitud, que era 11.250. Eso como resultado lo estaría dando
7.954,95 vamos a poner en I, y va a tener exactamente el mismo valor porque el ángulo 45, tanto el seno y el coseno son iguales, en J. Y ahí está el campo 1. Está descompuesto y es lo que habíamos dicho, que es lo que había que descomponer. Porque hay que descomponerlo para poder sumar las coordenadas, tanto en X como en Y, de los dos vectores. Ahora hay que calcular el campo 2. Campo 2 va a ser el campo 2 en X más el campo 2 en Y. Y eso entonces nos tendría que dar lo siguiente. El campo 2 en X, habíamos dicho en la fórmula que está acá, que lo vamos a marcar con café, es la magnitud por coseno de 116. Y el coseno habíamos dicho que va a ser negativo, porque lo habíamos calculado abajo. Igual lo podemos volver a calcular. 116 para no aproximar con la calculadora. Y multiplicar por los 9000. Entonces el resultado nos da menos 4.025,6. Recuerden que el menos porque va en la dirección hacia la izquierda, el campo 2. La verde va en esta dirección. Voy a hacer un zoom ahí para que vean. Este campo va en esta dirección en X y hacia arriba en Y. Entonces positivo en Y, pero negativo en X. Por eso los tiene que dar negativo. Más el del Y. Y el I sería simplemente seno de 116,57 multiplicado por los 9000. Y lo estaría dando 8049,49 aproximadamente en I. Fíjense que si yo a este número lo elevo al cuadrado y le sumo este elevado al cuadrado y en raíz, me va a dar la solución 9000, porque es calcular la magnitud. Descomponer es más difícil porque hay que usar la arcotangente o el arcoseno, pero se puede obtener los mismos resultados. Y ahora simplemente tendría que sumar el vector este que tengo acá, ya descompuesto, lo tendría que sumar con esta solución que está acá. Entonces, este es el campo 2. Simplemente tengo que sumar los X con X y los Y con Y hacia abajo. Entonces me va a dar 7.954 dividido en 95 menos, porque es negativo el otro, 4.000, aunque esté sumando, está restando. Y lo va a dar resultado 3.929,35 en Y. Más 7.954,95 más los 8.000, 49 dividido en 49. Eso. 16.004,44. Y ahí tengo el campo, el total. Tengo el campo y podría calcular su valor. Porque la magnitud del campo total es simplemente la raíz de la componente X al cuadrado. Un 5, un 3 y un 5. Puedes borrar. Puedo borrar. Y de nuevo escribirlo. Más los 16.004,44 al cuadrado para calcular la magnitud. Entonces me daría 3.929,35 al cuadrado, que lo estaría dando, voy a escribir los números para no saltarme los pasos,
439, 791,42 más el otro número, $256, 142, 099,7 aproximado. Y ahora simplemente tendría que sumarlo y en raíz. Entonces sumarle los 15, 43, 97, 91,42 y la raíz de eso. Y lo estaría dando como resultado 16.479, aproximadamente 74. Y esa sería la magnitud del campo total. Y si lo fijamos, si nosotros ya sabemos el cálculo de los campos anteriores, que era el del campo 1 y el campo 2, y lo sumamos, no estarían dando el mismo resultado. Y no tienen que dar el mismo resultado porque estamos vectores. Los vectores no es sumar las magnitudes simplemente. Eso se suman si están en la misma dirección, pero no van en la misma dirección en este caso. Entonces, para sumar vectores, recuerden que hay que descomponerlos primero y después de descomponerlos, se calcula la suma por componente, tanto para el eje X como el eje Y. ¿Ya? Entonces, eso es la última parte. Solamente me quiero profundizar un poco más en esto de la última parte, porque la primera parte, que era vector y todo lo que venía anteriormente, ya se lo tenían que haber estudiado, y también viene por los controles. Ya que hicieron los controles, pueden haber visto los errores o haber visto si estaban bien, pero esta última parte no la evaluamos, la del campo. Por eso le di énfasis ahora con algunos ejemplos de campo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Recuerden que la clase de hoy día era simplemente para retomar un poco la idea. No voy a profundizar mucho porque es contraproducente de repente hacer millones de ejercicios porque pueden que le entre la duda. Y a esta altura deberían estar claros para mañana y resolver alguna duda que tengan ustedes en particular. Si tienen algún ejercicio que habían hecho y que no les salió alguna parte. Y recordarles que mañana no pueden, la prueba del inicio es al principio de la clase, entonces tienen que llegar a la clase, ¿ya? Tienen que llegar y ahí se les va a habilitar la prueba. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, Sí. yo le mandé un correo sobre que a mí se me había salido todas las alternativas diciendo nano. No sé si revisó eso. No, mira, es que si fue el fin de semana, me llegaron muchos correos sobre tareas y cosas, entonces no la he revisado todavía, la voy a revisar. Y si me lo mandaste al correo correspondiente, me tuvo que haber llegado y voy a revisar los controles uno por uno, ¿ya? Con esas fallas. Ok, gracias. ¿Ya? Recuerden que tienen tienen 3 intentos, entonces si les falla el primero, igual tienen que probar con el segundo y el tercero. Yo igual veo por el historial que si hicieron los 3 intentos y se guardaron las mejores 3 notas, ¿ya? La mejor de 3. Entonces esas personas que, vuelvo a decir que dije al comienzo, el sistema de repente cuando yo les digo que tire número al azar, escoge de repente números que no están dentro del número que yo les dije y tiran error. Porque, ejemplo, el radio no puede ser 0 y yo le puse que no fuese 0, pero igual de repente, no sé por qué, tira un 0,0 tan bajo que lo tira un valor muy, muy infinito. Entonces no lo calcula. Por eso hay gente que le salió NA. ¿Ya? Ya esas personas ahí las vamos a revisar bien. ¿Alguna otra duda? La prueba es con ¿Todo? alternativas, ¿no? ¿Qué cosa? La prueba es con alternativas, ¿no? Hay de todo. Tanto alternativas como de desarrollo. Como la primera. ¿Se acuerdan que en primer control ustedes tienen que entregar el resultado? Entonces, Vale. hay de Que todo. igual estos ejercicios son largos, entonces ya me veo como equivocándome en una cosa y que no me salga el resultado.
Hay que, eso logro. Recuerden que mañana es la prueba en clase, entonces yo voy a estar con ustedes. Y cualquier problema que tengan me lo pueden decir ahí y yo obtengo por la solución más simple. Y si el cálculo lo tienen, me lo pueden, ahí yo les voy a decir qué hacer, ¿ya? Para verificar. No hay que asustarse y por eso los certámenes se toman en clase. Y estoy yo presente. Y dura exactamente lo que dura una clase. La prueba va a durar aproximadamente, no les voy a dar toda la clase, porque para que no piensen que va a ser muy larga, pero sí va a durar por lo menos una hora 20, una hora 15. Entonces, para que tengan tiempo y si tienen problemas, ahí voy a seguir estando yo para poder solucionarlo por medio de Zoom. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Hay que enviar el desarrollo, profe? ¿De qué? ¿De los ejercicios? ¿Del control, la prueba, tarea? ¿De qué? No, del certamen de mañana. El certamen es mañana, entonces mañana cuando llegue a clase le voy a decir cómo hay que hacer todo, pero va a ser online, va a ser todo como el aula. Se van a tener que meter al aula, va a salir las pruebas, van a hacerlas con la alternativa, otras con desarrollo como el primer control, que el desarrollo tienen que escribirlo ahí. Entonces es como la suma de los dos. Y puede ser que haya un ejercicio en el cual tengan que subir la foto o el PDF. ¿Ya? Yo entiendo que no es el primer ramo que tienen en el aula y ustedes ya han subido fotos, ¿sí o no? Al aula, ¿o no? Sí. Sí, En formato profe. PDF, por medio de Mm. CanScam o cosas por el como estilo. JPG, No, la verdad. JPG. Ah, JPG. O Ya, sea, igual he entonces, subido PDF. sí, no hay problema. Si me dicen JPG o PDF, habilito los dos. Entonces, también, subir. Entonces, mañana es la prueba. Al fin y al cabo, no se tienen que preocupar tanto del sistema, porque es más el contenido, la pregunta. Y de todas las formas, sea alternativa o no, las tienen que desarrollar. Entonces, no hay nada nuevo. Solamente puede ser que una pregunta o dos preguntas sean que van a tener que subir la foto y se va a subir. Pero el resto van a ser con alternativa y otro resto va a ser con ustedes escribir el desarrollo ahí en el computador. ¿Ya? Y cualquier falla no hay que preocuparse porque para eso estoy yo ahí para poder ayudar. ¿Ya? Eso, recuerden que todo esto ha sido grabado y después en un rato más lo voy a subir hoy día. Luego este va a ser lo más rápido para que lo tengan a mano. Pero ya a esta altura no sirve mucho estudiar un día antes. Y recuerden que después de la prueba, igual les voy a recordar mañana, la próxima semana es libre y después retomamos con la nueva unidad nueva. ¿Ya? Eso. Entonces lo estamos viendo mañana y cualquier problema que tengan, así que algo pasó y no puedan conectarse o algo médico, algo familiar escapó de sus manos, los antes posible que ustedes sepan del problema, cuando puedan, ejemplo, si lo atropellaron o algo así, no me tienen que escribir al tiro, pero desde el momento en que puedan hacerlo tranquilamente, escriben con copia a mí y al jefe de carrera explicando la situación. Ya, para que ahí quede constancia de que faltaron un certamen. Entonces lo veo mañana, cuídense, que les vaya muy bien y lo estaríamos viendo. Profe. Chao, Profe, profe. Sí. esta clase dijo que le iba a subir, ¿cierto? Sí, la voy a subir ahora mismo la apago y la voy a editar y la voy a subir. Dentro de 2 horas yo creo que se sube. Ya, gracias. ¿Ya? Es que es lo que me demoro más o menos. Ya. Chao, chao. Chao. Chao, profe.